donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Es un día como muchos de los que vamos a pasar, un poco cautivos, un poco en nuestras casas. Pero la palabra de Dios dice que si estamos guardados aquí es mejor que estar fuera. Y Dios dice que en su libro que Él me libró de un poderoso enemigo, de los que me aborrecen, pues eran más fuertes que yo, y se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. Y dice el Señor que echemos nuestras cargas sobre Él, y Él nos sustentará, y no dejará para siempre caído a los justos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y damos gracias a Dios porque tenemos un Dios grande, fuerte. Quiero empezar orando y pidiendo a Dios por todas aquellas personas que están quedándose sin trabajo, a todos aquellos que están perdiendo su posibilidad de tener un sustento, a aquellos que están luchando por salvar vidas. Que Dios nos ayude y que dé sabiduría a todos aquellos que tienen que ver con las cosas que hacen falta en el país. Las autoridades necesitan ponerse las pilas. Le pedimos a Dios por ellos, que les dé inteligencia, que les dé capacidad para sostenernos. Damos gracias a Dios porque todas las cosas que pasan y suceden son para nosotros buenas, para los cristianos. Y damos gracias a Dios por eso. Tal vez algunos han perdido su trabajo o los han quitado, pero Dios sabe por qué los ha retirado de ese lugar. Dios sé que tiene algo bueno. Y hoy vamos a ver algunas cosas, hablar sobre algunas cosas
porque después que pase esto no sabemos los que queremos lo que tenemos que hacer y cómo vamos a empezar. Pero hoy quiero hablarles de esos principios, primeros comienzos. Y Dios nos bendecirá. Dios bendecirá a todos aquellos enfermos, a todos que están ahorita luchando por su vida. Le pedimos a Dios misericordia para todos. En nombre de Jesús, le damos las gracias. Amén. Bueno. Perdón, creo que no estaba escuchando muy bien. Pero bueno, Dios, estábamos orando y pidiendo por la situación que nos encontramos. Hoy te quiero hablar de las cosas pequeñas, aquellas cosas que tú te parecen insignificantes y te parecen sin sentido. Hay muchas cosas que ahorita dices, ¿y para qué si no puedo hacerlo? ¿O cómo voy a hacer esto? Esto no es, pues no va a traer muchas cosas si empiezo a esto y las desechamos. Nosotros nos quitamos muy fácil de las cosas pequeñas, queremos las cosas grandes. Queremos estar siempre en la cámara principal de todos los negocios, queremos estar sentados en el mejor escritorio, dirigiendo y todo. Pero Dios hoy nos habla acerca de esas pequeñas cosas. Quiero darte un testimonio que se refiere a estas cosas que parecen difíciles. Y te voy a explicar esto. Yo tenía un problema muy grande y esto es lo que pasó. El Señor me mostró que mis acciones no solo afectaban mi salud, sino que también la de mi esposa y los que me rodeaban. Y todo lo que no veía yo antes, ahora lo veía. Tuve que pedir ayuda y orientación, aún a mi edad. Bien recuerdo estas cosas porque son las ayudas que Dios te da. El hermano Omar Anderson vino a nuestra congregación y estuvo con nosotros. Después de terminar él con su predicación, oró por cada uno de nosotros en la congregación esa noche. Y casi al terminar yo le pedí que orara por mí. Y le dije, tengo un problema, hermano. Y dice, ¿por qué quieres que ore? Le digo, mira, es que el dinero que tengo no me alcanza y tengo asuntos que pagar y no sé cómo. Yo trabajo, le echo ganas y todo, pero parece que todo resulta no muy bien económicamente hablando. Y fue entonces cuando él me hizo una pregunta, que fue como si se hubiera encendido un interruptor en mi cerebro. Me sentía culpable por lo que él me dijo. Él me preguntó que si diezmaba. Y yo avergonzadamente le dije que no lo estaba haciendo. Justamente no lo hacía porque el dinero no me alcanzaba, o al menos eso creía, y entonces mis diezmos no estaba dando. Pero Dios dice que traigamos nuestros diezmos al alfolí. Hay alimento en su casa y Él abrirá las puertas del cielo y nos dará hasta que sobreabunde. Y Él me dijo, tienes que diezmar. Y no solo el diezmo, sino un poco más. Tú sabes que el diezmo es el 10% de lo que tú ganas, de lo que tú recibes de cualquier persona. Entonces la luz vino a mí y recordé lo que Dios dice. ¿Robará el hombre a Dios? El diezmo no es nuestro y cuando no lo damos, estamos tomando lo que no es nuestro. Y nos disculpamos con es que no me alcanza, es que necesito para esto, es que hay que pagar lo otro. Y los es que
nos llevan a no diezmar. Pero yo empecé a dar mi diezmo y Dios me empezó a bendecir. Y empecé a pagar mi deuda. Y créeme que salí de mi deuda. Yo tenía un problema con el banco y pude pagarle al banco. Pero primero que todo, hice todo lo posible y lo hice. Todo lo que yo ganaba, apartaba mi 10% y lo entregaba. Y un poco más. Porque aparentemente el 10% es, pues cumples con lo que Dios dice, pero esfuérzate a dar un poquito más. La iglesia también necesita de los recursos. Tal vez algunos de ustedes tal vez estén huyendo de las cosas que tienen que afrontar o están tratando de huir de algunas de las cosas por las que necesitan pasar cuando están huyendo de algo o escondiéndose de algo, y eso tiene poder y autoridad sobre nosotros. Esas cosas en las que huimos y no nos enfrentamos te esclavizan y te aprisionan, te enferman por medio de tus emociones. Y tú has oído alguna vez esta expresión: cuando el destino nos alcanza. Fíjate bien, los cambios duraderos no suceden de la noche a la mañana, se dan a través de las pequeñas decisiones y disciplina diaria. No solo se sale del hoyo de un salto. Estás en el hoyo, no tomas, agarras y brincas y ya. No es así. Se tiene que hacer un plan y dar un paso a la vez. Quizás tengas que dar muchos pasos, pero cada paso que tú das te acercas al final, al comenzar a moverte y estratégicamente hacia tu objetivo, y vas haciendo tus pagos contra tu carga financiera, y cuando te das cuenta ya la pagaste. Te voy a decir, haz lo que David. Él no miró al gigante, él vio a un enemigo que estaba contra Israel y estaba maldiciendo a Israel. Él no vio al gigante. Él fue y luchó con una piedra mucho más pequeña que el gigante y mucho más pequeña que él, pero sirvió para vencerlo. Y así en nuestra vida, tus gigantes tienes que vencerlos. Entonces no mires el tamaño de tu gigante, de tu deuda. Ve solo el pequeño pago que tienes que hacer cada vez y en eso enfócate. Si tú debes, no sé, 10, 20, 30 mil pesos, no pienses en 10, 20, 30 mil pesos. Piensa solamente en los 500 o 300 o 1000 pesos que tienes que dar cada mes. No en el gran gigante, en los pequeños pagos que vas a hacer. Y entonces tú vas a poder irte reduciendo tu deuda. Y en eso enfócate. No se logra más que con trabajo duro, sin rendirte, sabiendo que paso que das te acerca al final. Los grandes números no se alcanzan hasta que entiendes los números pequeños y el nunca rendirte. Eso es muy importante. Los pequeños comienzos son el trampolín para las grandes finales. Si tú andas en la búsqueda de lo más grande y más rápido, nos estamos olvidando de la importancia del valor de los pequeños comienzos. Y la Biblia nos habla de esos pequeños comienzos. Dios es un gran Dios y Él puede hacer las cosas rápido cuando así lo desea y lo hace así. Pero te voy a decir una cosa, Él desarrolla las cosas en nuestra vida a través de cosas pequeñas. Empieza discretamente y luego desarrolla cosas mayores, mientras nos entrena
a mayores responsabilidades y oportunidades. Tú no vienes a ser un ministro de Dios hasta que tú no empiezas por las cosas pequeñas, por los primeros pasos, que es recibir a Cristo como tu Salvador. Con un sí, decirle al Señor, quiero seguir tus pasos. Y entonces, esas son las cosas con las que empezamos. Y muchas veces no conoces nada de la Biblia, pero el Espíritu Santo, que trabaja contigo para tu salvación, te hace tomar esa decisión de decirte, sí Señor, quiero recibirte en mi corazón. Son unos pequeños momentos que tú vas a tomar de tu vida, pero son importantes. Y entonces vas a empezar tú a conocer a Dios desde las cosas pequeñas, y entonces todas esas cosas van a ir creciendo, cambiando, y cuando te des cuenta, con el tiempo tú estás trabajando en un ministerio que Dios te dé. Eso es importante. Esas son tus responsabilidades que van a ir creciendo y las oportunidades que vas a ir teniendo con Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10, nos dice que no despreciemos estos momentos, modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando el trabajo se inicia. Fíjate bien, dice, no menospreciemos estos pequeños comienzos. Los pequeños comienzos son importantes, pues Él se alegra cuando tú empiezas algo, cuando tu trabajo lo inicias. Y en el libro de Job, capítulo 8, versículo 7, podemos leer, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu futuro comienza, pues el Señor se alegra cuando el trabajo se inicia. Tú quieres tener una empresa, tú quieres tener un negocio próspero y todo, entonces empiézalo, inícialo, ¿sí? Y aunque tu inicio sea pequeño y empieces con cosas pequeñas, si tú eres fiel a esas cosas pequeñas, tu futuro será muy grande. En Mateo 17:20, Jesús nos dice, les digo la verdad, si tuvieras fe, aunque fuera como una semilla de mostaza, podrías decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería y nada sería imposible. Algunas de las cosas más profundas y ricas que Dios hace en nuestra vida comienzan a pequeña escala. Date cuenta que esa pequeña semilla de mostaza es tan pequeñita que cuando tú la siembras y crece, se vuelve un árbol con mucha sombra, donde los pajarillos hacen sus nidos. Y es una pequeña cosita, pero esa pequeñez va a crecer y va a ser grande, esa semillita de mostaza. Algunas de las cosas más profundas y ricas que Dios hace en nuestra vida comienza a pequeña escala. Una pequeña incitación, una pequeña decisión, una pequeña bendición. Tal vez no impresione a nadie, ni haga que llueva confeti del cielo, o que haya una gran fiesta por lo que tú hiciste, por esas pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas van a empezar a reafirmar las cosas grandes que esperan. Pero esas pequeñas cosas que Dios te está hablando al corazón es de suma importancia en tu relación con Él. Los nuevos comienzos normalmente se inician con las pequeñas cosas a través de creer. No es demasiado tarde para comenzar. Si tú crees que no puedes, porque ya estás viejo, porque no tienes dinero, porque simplemente ves un gigante que no puedes alcanzar, no, atrévete a creer.
no es demasiado tarde para comenzar. Entrega tus diezmos y un poco más. Déjame hablarte de esos pequeños comienzos. Las pequeñas decisiones que tomamos hoy pueden ser algo mayor que Dios quiere mostrarte. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y despreciamos esas pequeñas cosas. Pero esas pequeñas cosas que Dios nos muestra nos van a llevar muy lejos, muy alto. Pero tenemos que tener nuestro oído atento. Si detienes tu lengua, fíjate, esa pequeña parte de nuestro cuerpo es parte de que Dios te está enseñando a tener un autocontrol. Si tú detienes tu lengua, si hablas demasiado o quieres hablar mucho, refrena tu lengua. Y de esa manera vas a ser enseñado a tener un autocontrol. Y vas a poder controlarte. Y vas a poder escuchar a la gente. Y entonces vas a poder ser mejor. También ese pequeño esfuerzo que hiciste esta mañana por bendecir a tu vecino puede tener un impacto mayor de lo que te imaginas. Simplemente bendeciste a tu vecino y tal vez tu vecino te odie y te moleste. Bendícelo, ora por él y en un futuro él va a llegar a los pies de Cristo. Esas pequeñas bendiciones que tú pides para él se vuelven realidades. Otras cosas como estas decisiones pequeñas, por ejemplo, de no comprar lo que deseabas y sabías que necesitabas, podría ser un principio de grandes avances financieros en tu vida que vas a tomar, que es lo que sí, aunque lo necesites, pero no es el momento de comprarlo, no es el momento de tener una carga económica que no necesitas. Sí lo necesitas, pero espera, aprende a esperar. También cuando muestras ese pequeño nivel de autoridad a la hora del almuerzo, tú llegas al restaurante y ordenas un platillo más saludable que comida chatarra, podrás entonces ver que vas en el camino a una victoria sobre tu peso y tu salud. Y son pequeñas cosas que tú haces, pero esas pequeñas cosas te van a mantener muy saludable, muy activo y poco enfermizo. Cuando vivimos para Dios, los pequeños comienzos simplemente son milagros en formas de semillas. Y hay veces que ni cuenta nos damos por ser tan pequeños, pero son muy importantes. Y eso es lo que pasa cuando vivimos para Dios. La importancia de ir despacio tiene muchas ventajas. Tristemente, muchas de las cosas que surgen rápido se caen igual de rápido. Lucen asombrosas, pero al no tener un fundamento de fe, integridad y carácter, vienen abajo. Yo creo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Desde luego, si tú sometes tu corazón a Él y le das permiso de hacer su voluntad en tu vida, Él hará algo asombroso. Tú nunca te vas a sentir excluido, abandonado ni olvidado. La obra de Dios siempre lleva más de lo que imaginas y su obra siempre sucede en el tiempo correcto, cuando decides tú comenzar. Siempre recuerda que tomará tiempo llegar al final. Termina las cosas en tu vida y no dejes las cosas para mañana. Permite resaltar la belleza de las pequeñas cosas que Dios está llevando a cabo en tu vida. Déjame hablarte de 3 cosas. Primero, las pequeñas cosas nos permiten practicar
las cosas grandes. Tú empiezas con las pequeñas cosas a practicar y te va a permitir entonces entender las cosas más grandes. Lo que Él está llevando a cabo en tu vida ahora tiene un propósito doble. Te está proveyendo para hoy y te está proveyendo para el futuro. Esas pequeñas cosas te están resolviendo ahorita algunos problemas, pero Dios está usando eso para tu futuro. Yo tengo la bendición de haber viajado por toda la República, pero no comencé viajando. Así como comencé mi ministerio en mi casa después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y puse atención en esos estudios de la misma manera que derramó mi corazón al hablar del Evangelio a las personas. Yo necesitaba decirle, sí, quiero recibir al Espíritu Santo en mi vida, que me llenara, que me hiciera esa llenura. Y yo pude hablar en lenguas. Y después yo pude hablar del Evangelio a mucha gente. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque en mis viajes por la frontera encontré mucha gente necesitada. Mucha gente que necesitaba de Cristo. Y yo empecé a hablarles a ellos de Cristo en mis viajes. Algunos tuve que ayudarles porque venían del otro lado ya sin dinero, todos abatidos y todo. Y tenía que darles confianza que Dios les podía ayudar y Dios podía hacer cosas. Y Dios hizo cosas asombrosas con aquellos primeros estudios. Me prepararon para lo que vendría después. Y ahora aquí estoy contigo. Considera esto. El encuentro de David con el león y el oso lo prepararon para la batalla con Goliat. Él no llegó con Goliat sin saber nada. Él como pastor defendió a sus ovejas de los leones y de los osos. Eso le dio la capacidad para pelear contra Goliat. José, tú sabes la historia de José. Él aprendió a dirigir una prisión egipcia, tomando las lecciones que usaría más tarde cuando fue el segundo del faraón. Los discípulos de Jesús aprendieron a controlar las multitudes cuando Jesús enseñaba, para que un día enseñaran ellos a las multitudes en el nombre de Jesús. No nos apresuremos, hermanos, no queremos correr. Si vamos demasiado rápido, perderemos las lecciones importantes que vienen de las pequeñas decisiones y eventos de cada día que se viven en una relación con el Señor. Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida todos los días y tenemos que aprender a reconocerlas. Número 2. Las cosas pequeñas van a probar nuestro carácter. Si Dios nos diera todo lo que le pedimos en una sola vez, ¿sabes qué pasaría? Nos aplastarían las cosas. Si tú que eres un obrero que ha estado trabajando y de pronto te agarran, te sientan y te dicen, tú eres el jefe de producción, Dios puede hacer eso. Pero si tú no te has preparado para eso, no vas a durar en el puesto, puesto que no sabes todo lo que lleva a ser un jefe. Tienes que aprender primero las cosas, entonces te aplastaría el asunto. Nuestro carácter no sería lo suficientemente fuerte para manejar las responsabilidades que vienen con el nivel de autoridad que deseamos. Es por ello que Dios nos da primero pequeñas responsabilidades. Él usa para desarrollar y probar nuestro carácter estas pequeñas responsabilidades. Y tú tienes que trabajar en ellas
Es por eso que Dios da primero pequeñas responsabilidades. Si tú oras para las finanzas de la universidad, Dios podría proveerte 2 semestres. No te frustres. Aprende la lección acerca del estudio y la administración del tiempo en ese nivel para que estés listo para un horario más ocupado después. Dios te va a preparar en la escuela, sí, para que tú puedas ocupar algo mejor más adelante. Si has soñado con emprender una organización caritativa que alcance a las familias de la ciudad en que tú vives, probablemente Dios te dé la oportunidad para ayudar a las familias en tu colonia. Ahí hay lecciones que aprender, confianza que adquirir y credibilidad que establecer. Y cuando tú hayas servido fielmente en un nivel, Dios abrirá puertas al siguiente nivel. Recuerda que Jesús dijo y enseñó en la parábola de los talentos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso que dijo Jesús es una cosa muy acorde a las pequeñas cosas. Dios te da las pequeñas cosas y después te va a poner sobre algo más grande. Esta parábola es importante porque si tú eres fiel en lo que Dios te ha dado hasta ahora, Él te va a llamar a cosas mejores. Pero si tú, en donde estás ahora, no pones atención en lo que haces, no aprendes más de lo que necesitas en este momento, no vas a ir más lejos. Número 3, por último, las cosas pequeñas, fíjate, se van acumulando. Mi hija Giselle siempre me dice: papá, muchos pocos hacen mucho. Y es algo que hace mucho tiempo ella me ha dicho. Y las pequeñas cosas que se apilan una sobre otra te van a llevar a grandes victorias. En lugar que el enemigo te desanime, porque no puedes alcanzar tu objetivo final en un día, anímate llevando metas pequeñas y alcanzables cada día de la semana. Fíjate bien, tú no podrás bajar de peso en un día si tú quieres bajar de peso, pero sí medio kilo a la semana, y eso ya son pequeñas cosas, y cuando te des cuenta que pasen algunas semanas, tú ya habrás bajado de peso. Tal vez tú no puedas arreglar tu matrimonio en un día, todos los problemas que tienes. Ahorita te estás enfrentando en tu casa a ciertas cosas cuando estás encerrado y no sales y estás con tu familia, ¿sí? Y tal vez tu matrimonio no andaba bien o no ande bien, y tú no lo vas a arreglar nada más porque tú dices vamos a hacer esto, no, sino que tú puedes decidir hacer algo cada día para ser tú mejor para tu cónyuge. También tal vez tus malos hábitos no los puedes dejar de un día para otro, pero puedes empezar con uno. Tú dirás también: no puedo leer la Biblia en un día, pero puedes decidir leer 1 o 2 capítulos diarios, y entonces tú, cuando pase el tiempo, habrás leído toda la Biblia. Debemos de tomar acciones. Tenemos que construir una carretera personal de buenas decisiones, de elecciones inteligentes,
de actitudes saludables, mentalidades gozosas, conversaciones alentadoras y tardes pacíficas. Eso suena muy bonito. Y cuando mires cada una de estas decisiones de manera individual, estas parecerán pequeñas e insignificantes, pero estas acciones que honran a Dios se van apilando, y entonces esos pocos hacen mucho. Tal vez no te des cuenta, pero Dios lleva a cabo algo nuevo y revolucionario en tu vida, con una decisión a la vez. Una decisión a la vez. Decídete hacer algo una por una. Cosa una a la vez. Tú no puedes caminar hacia un lugar grande si tú no das el primer paso. Déjame decirte, allí en Marcos 6 tenemos un ejemplo de las pequeñas cosas pueden hacer mucho. Jesús ministró a la gente y le dio hambre a 5,000 hombres que estaban allí, más las mujeres y los niños que estaban, y al menos habría unas 15,000 personas ahí oyendo al Señor. Pero habla de los hombres, 5,000 hombres. Pero algunos estaban con sus familias. Y vaya, los judíos no son de familias pequeñas. Ahora fíjate bien, estás ahí en un lugar desierto, de manera que los discípulos apresuran a Jesús y le dicen: despídelos, tienen que ir a comer y aquí no hay dónde comprar. Pero Jesús tenía un mejor plan. Y siempre el plan de Jesús es mejor que nuestro plan. Y él dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. ¿Qué pudieron pensar los apóstoles? ¿Cuántos panes y peces puede traer esta gente? Si ellos vinieron a escuchar, no pasaron a comprar porque venían a un día de campo. Bueno, Jesús quiere que sus discípulos actúen, quisieran algo que es muchas veces para nosotros haríamos algo lógico. Pero Jesús no está hablando algo lógico. El pensamiento de Jesús dice de otra manera. Y la Biblia nos dice que reportaron ellos 5 panes y 2 peces. Y se nos dice que el pan y los peces era el almuerzo de un muchacho. Apenas alcanzaba para ese chico. Es lo que iba a comer. Él iba preparado, porque él pensó: si vamos a estar ahí, y como el Señor Jesús nos va a hablar mucho rato, nos me va a dar hambre y voy a llevar mi comida. Y era el único que llevó ese pan y los peces. ¿Conoces la historia? Jesús los bendijo, todos comieron y sobró. Y fue milagroso ese día. Como cristianos conocemos la historia, pero hoy hay una explicación para nosotros. Con Dios no hay solamente o no es suficiente. ¿No hay suficientes personas que dieran comida? No hay problema. Él solo era un muchacho, solamente había 5 panes y no había peces suficientes.
Pero en las manos de Dios, las pequeñas cosas son más que suficientes. Jesús cambió su no suficiente por más que suficiente. Lo que ellos tenían parecía no adecuado, pero en las manos de Jesús lo hizo sorprendentemente. Ahora sabes por qué a Dios le importan los pequeños principios, las pequeñas cosas. Yo creo que Él quiere hacer lo mismo en tu vida. Como hijo de Dios, no es solamente o no es suficiente. Puedes pensar, no tengo suficiente talento. Lo único que hacer es esto. O no realicé esto que deseaba para el Señor. Hoy lo único que hice fue esto. No puedo pensar mucho por lo que estás hoy gozoso. Lo único que puedo pensar es tan pequeño que no es suficiente. Y eso decimos y eso pensamos. Esas pequeñas cosas que son tan significantes para nosotros son infinitas para Dios en sus manos. Él hace un milagro con una pequeña cosa que nosotros podamos dejar en sus manos. Tus pequeñas cosas, tus pequeños principios, ponlos en las manos del Señor Jesús. Él puede cambiar tu vida. Él puede cambiar tu manera de vivir. Tus pequeñas cosas, hacerlas grandes. No hay nada pequeño que darle a Dios. Pero cada semilla que siembres, cada decisión que tomes por Él, diariamente, dará una abundante cosecha. A veces, el número más importante es el 1. Un paso a la vez. Los pequeños comienzos son milagros en formas de semillas. El Señor siempre nos va a dar la oportunidad de probar nuestra fe en lo pequeño antes de ponernos en lo mucho. Dios puede hacer milagros con cada cosa pequeña que le demos. Muchos de nosotros estamos dispuestos a realizar grandes cosas para el Señor, pero pocos estamos dispuestos a hacer las cosas pequeñas. Esto lo dice el doctor L. Moody. Y quiero regresar al principio. Que te quede grabado esto en tu corazón. Sé fiel en las cosas pequeñas, porque en ellas yace la fuerza. Los cimientos pueden ser muy pequeños para el rascacielos que tú piensas construir, pero tienes que empezar por poner la primera piedra del cimiento. Y si siempre pones a Cristo, que es la piedra angular en tu vida, tú podrás edificar hacia arriba las cosas que tú necesitas. Gracias, que Dios te bendiga. Ahora hagamos una oración. Señor, en esta hora te pedimos, oh Dios, por nuestra nación, por todas las cosas que está pasando en nuestra patria. Señor, te pedimos por aquellos que están perdiendo su trabajo, por aquellos que no tienen alimento, Señor. Que tú les proveas, Señor, como a esos 5,000. Con lo poco, Señor, que ellos tengan, que les alcance para comer. Tú puedes hacer esto, Señor, en sus vidas. Te pedimos por ello, Señor. Te pedimos también por los doctores, los enfermeros, toda la gente de salud que trabaja, Señor, poniendo sus vidas en riesgo para salvar otras. Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nosotros recibimos. Padre,
te pedimos por nuestro país. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.